RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la red de comunicación regional, la red que comunica y une al Perú. Hoy día, sábado 7 de octubre, volvemos con Perú 2030 porque el sábado pasado no estuvimos con ustedes. Hay pues innovaciones tecnológicas que está desarrollando RCR para estar a tono con toda esta transformación digital que vive el país, de tal manera que RCR se va a colocar en un nuevo nivel con los cambios que se están haciendo. Pero también este mes que tenemos nuestra edición ya 340 de Perú 2030, les decimos que estamos de aniversario. Este mes de octubre cumplimos los 7 años. El 28 de octubre del año 2016 se fundó Perú 2030 y este 28 vamos a cumplir 7 años en esta labor periodística de debatir los problemas del país y sus posibles soluciones. Por supuesto, cómo no recordar a quienes iniciaron este programa, a Javier Cárdenas, que ya no nos acompaña, pero que en un inicio fue nuestro productor, igualmente a Rosana Gutiérrez, ¿no?, que fue el equipo base con lo cual tuvimos, y luego también hubo un momento en Perú 2030 que se incorporó a nuestro panel de debate y discusión Otoniel Velasco. Un saludo muy fuerte a Otoniel Velasco, que siempre lo recordamos por su trayectoria profesional, pero también por su trayectoria aquí en Perú 2030. Y cómo no, también a Manuel Bernales, que también nos acompañó en un momento con Ricardo Vázquez en Perú 2030. Manolo Bernales tiene, por supuesto, un programa acá de geopolítica en RCR, muy interesante y muy visto. Un saludo a Manolo Bernales y a Ricardo Vázquez. Muy bien, el tema central de hoy es la crítica situación del agro nacional y la inseguridad alimentaria, tal como lo anunció el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, cuando se presentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso. La agricultura en el país enfrenta su peor momento en 26 años. Así dijo el presidente del BCR. Debemos dar un salto atrás, al parecer. Según las proyecciones del BCR, el sector agropecuario tendrá una caída de 2%, han señalado al cierre del año. Pero esto es posible que haya sido, dicen, por el impacto de las sequías de fines del año 2022, ¿no?, el ciclón Yaku y, por supuesto, el fenómeno del Niño. Ahora enfrentamos una situación crítica porque se nos viene encima el Niño global, tal como lo han denominado, ¿no?, que en estas semanas va a empezar a mostrar su impacto en el país y, por supuesto, en la agricultura. Muy bien, pues según el BCR estamos volviendo al año 97 y obviamente estos problemas del agro van a impactar en el empleo, que es otro de los problemas, y en la inseguridad alimentaria. Hablando de inseguridad alimentaria, es un tema que también vamos a tocar aquí hoy día en nuestro programa con nuestro invitado de hoy día, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática había señalado que el año 2020 el 28.2% de la población peruana vivía en zonas de alta inseguridad alimentaria. En una encuesta reciente del IEP da cuenta que el 57% de los encuestados
que equivale a 6 de cada 10 peruanos, admitieron haber experimentado la falta de alimentos en sus hogares durante los últimos 3 meses, un incremento de 11 puntos porcentuales en comparación con la encuesta que realizaron hace 6 meses atrás. Y para conversar en nuestra mesa central con este tema tan importante para todos nosotros, todos los peruanos, tenemos hoy día como invitado al exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio. Buenos días, Federico, muchas gracias por estar nuevamente en Perú 2030. Muchas gracias, Franz, gracias por la invitación y felicitaciones por este récord de haber llevado más de 340 programas interrumpidamente. Felicitaciones, Franz. Increíble, pero yo no mismo, con tanto tiempo, podemos durar trabajando en un programa. A veces muchos programas son episódicos, pero ahí estamos resistiendo, ¿no?, los impases que siempre ocurren, pero seguimos para adelante y esperamos continuar hoy en día en esta plataforma nacional de multimedia, por supuesto, de RCR. Pero antes de empezar nuestra conversación con Federico Tenorio, que hoy día nos acompaña, como siempre tenemos las novedades que nos trae el número 136 del semanario político digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Faylock desde la heroica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada Sin rumbo, ¿hasta cuándo?, que hace referencia pues a la política gubernamental que no se sabe a dónde va, un gobierno ineficiente y caótico. Trae además interesantes artículos sobre la coyuntura nacional y algunos hechos que marcaron la semana para poner en contexto lo que pasa en el país, cosas increíbles, pero así están las cosas. Derrota jurídica. La tercera sala constitucional de Lima declaró nula la resolución que concedió la medida cautelar solicitada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia, la cual dispone la suspensión de las investigaciones preliminares en su contra. Como ustedes saben, la fiscal de la Nación no quiere que la investiguen y recurrió pues a un juzgado donde está una señora, una jueza Tarrillo, que se ha vuelto famosa, pues que le dio pues paso a su reclamo. Sin embargo, Benavides no se ha quedado callada, ha dicho de que bueno, solo va a bajar para que ver si hay una fundamentación que pueda justificar lo que pretende la fiscal de la Nación, pero parece no hay, así que el desenlace vamos a verlos en estas semanas. Por otra parte, también una cosa que nos llamó la atención es lo que podríamos llamar una venganza, ¿no? No a la persecución. Se lee en los letreros que varios transportistas de Puno mostraron en rechazo al gobierno de Dina Boluarte. Hace algunas semanas, varios de ellos fueron notificados por la Fiscalía por supuestamente sumarse a las protestas contra la mandataria a inicios del año 2023, o sea, enero y marzo. Les han abierto una investigación preliminar por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios de transporte. Increíble, ¿no es cierto? Ya no se puede protestar porque si no te hacen juicio, bueno, y así son las cosas. Por otro lado, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, otra novedad, muchas coincidencias, ¿no?, han iniciado un proceso disciplinario contra los integrantes del equipo especial de fiscales del caso Lavallato por supuestas faltas graves, ¿no? Se han sacado una resolución que suspende al fiscal superior Rafael Vela Barba por 8 meses y 15 días bajo el cargo de inconducta funcional, ¿no? Esa es la acusación. Pues también están involucradas en la investigación, ¿no es cierto?, el otro fiscal que acompaña a Vela, ¿no?, también está en esa misma situación. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta denuncia. Pues obviamente Rafael Vela ha rechazado
esta acusación y está pues haciendo acciones legales también para defender, ¿no es cierto?, sus derechos. Y en términos políticos, la noticia que impactó esta semana, ¿no?, es pues que Vladimir Cerrón, el exgobernador regional de Junín y líder del partido Perú Libre, ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva, ¿no?, por la Sala Penal de Apelaciones Transitorias especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, ¿no? Esta sentencia se da en segunda instancia luego de que la ex autoridad presentara pues un recurso de apelación en la primera instancia. Falta otra instancia, según señalan, vamos a ver en qué termina, pero la cosa no está muy buena, que digamos, para Vladimir Cerrón, ¿no?, porque pues están acusando sobre un contrato de construcción del terminal aéreo de su departamento. Vamos a ver qué pasa. Y en el Congreso la novedad fue que pues ya se ha elegido a Arturo Alegría de la bancada de Fuerza Popular, ¿no?, como primer vicepresidente en reemplazo del fallecido Hernando Guerra García. Esa es la situación, ¿no? Nuevamente se restablece la composición de la mesa directiva del Congreso. Y siguiendo con el Congreso, hay una ley que solo ha durado 12 días de vigencia, es terrible, ¿ya? Han derogado la ley 31876 que buscaba restringir el uso de los recursos en obras por la administración directa, ¿no?, de los gobiernos regionales y locales. Ha durado solamente 12 días de vigencia, ¿no? Pues las autoridades regionales y locales han hecho una movilización hacia Lima, hacia el Congreso de la República, y finalmente han logrado doblarle el brazo al Congreso y han sacado una ley que deroga esta ley que ellos consideran inadecuada. Muy bien, esa es la situación y queremos también augurarle nuestros buenos deseos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por su viaje de turismo al Vaticano para, dice, ¿no?, expresar su agradecimiento sobre una visita que hizo el Papa el 2018. No era más fácil enviarle una cartita de agradecimiento en lugar de gastar la plata de todos los peruanos en ese viajecito, que además de paso se va pues a Italia, luego se pasa a Alemania, ¿no?, en este tour que le han organizado a la presidenta Dina Boluarte. Nosotros le sugerimos que, si también está París cerquita, ¿por qué no se da un saltito también para que vaya a conocer la Torre de Eiffel y así completar su gira turística? Bueno, con todo derecho, ¿no? ¿No les parece? Muy bien, esos son los temas centrales de la semana. Vamos ahora sí a nuestra mesa central con nuestro invitado de hoy día, para ver el tema de la crisis agraria y el tema de la seguridad alimentaria. Federico Tenero Calderón, exministro de Desarrollo Agrario y Riego, especialista en administración pública, pero además también directivo de Propuesta Ciudadana. Muy bien, Federico, gracias nuevamente por estar acá con nosotros para conversar sobre el tema agrario en el Perú, que es un tema que también es de nuestra preferencia, tal como tú también mencionabas, un tema que te agrada mucho. Te quisiéramos preguntar, ¿qué es lo que está pasando en el agro de nuestro país? ¿Por qué el presidente del BCR, Julio Verísimo, va a retroceder 26 años? O sea, ¿qué pasa con el agro en el Perú? Franz, gracias nuevamente por la invitación. Creo que si el presidente del Banco Central de Reserva se ha pronunciado de esa manera es porque la situación es realmente grave. Como comprenderás, casi muy pocas veces el agro forma parte de la agenda nacional y mucho menos de sectores tan importantes tomadores de decisiones en nuestro país. La crisis de nuestro agro peruano, lamentablemente, tenemos que decir que es una conjunción de aspectos internos y aspectos globales, aspectos externos. Lamentablemente, todo este contexto de cambio climático que vive el mundo está afectando también a nuestro país.
Y en ese sentido, el agro peruano pasa por su tercer año consecutivo con una fuerte sequía, ¿no es cierto?, lo cual ha restringido enormemente la siembra y cosecha de productos elementales en nuestro país, y por ello es que vivimos una situación de emergencia en cuanto a seguridad alimentaria. Ya nos ha advertido la FAO en su informe del año 2022 que aproximadamente el 50% de la población, es decir, más de 16 millones de peruanos, viven en una situación de inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria teniendo en cuenta de el acceso y la disponibilidad de alimentos que tenemos las personas. Entonces, esto es un contexto realmente complicado. Si analizamos también el índice de precios al consumidor que mide mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, nos señala que en el globo del índice al consumidor hay una inflación de más o menos en 9.5%. Pero si analizamos un poquito más el índice del precio de alimentos y bebidas no alcohólicas, puede llegar fácilmente al 16%, 17% de inflación anual de estos índices de precio al consumidor. O sea, todos los padres y madres de familia que van a hacer el mercado los fines de semana, nos damos cuenta que el precio de la cebolla, el precio de los limones, el precio de... Claro, han subido. En general, han subido. Por lo tanto, las personas tienen menos posibilidades de comprar el conjunto de su canasta de lo que antes podían comprar. Ahora bien, dice que según el Midagri, el Ministerio de Desarrollo Agrario, ha señalado que en el primer semestre de este año, ¿no?, el sector agrario se ha contraído en 4,6%. Ya es una cifra que es muy alta. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves tú para este semestre que estamos? ¿Eso va a continuar así en esa cifra o crees que vamos a entrar en una situación más crítica? ¿Cuál es tu pronóstico? Sí, lamentablemente, Franz, creo que se va a tornar la situación un poco más crítica, no porque lo anunciemos, sino porque las condiciones climatológicas lamentablemente van a ser muy adversas para el agro. No solamente las sequías que se han anunciado continúan muy fuerte, principalmente en la Sierra Centro y en la Sierra Sur con más complejidad, sino el anunciado fenómeno del Niño global que se viene también va a afectarnos tremendamente. Y creo que todos estos efectos de cambio climático, estimado Franz, van a ser cada vez más recurrentes. Es decir, todo ese ciclo hidrológico que nosotros conocíamos antiguamente, es decir, entre los meses de septiembre, octubre, comenzaban las lluvias, noviembre, diciembre eran mucho más intensas, hasta enero, febrero, de tal manera que nos permitía producir alimentos con cierta previsión. Ahora todo eso se ha cambiado totalmente. Es decir, tenemos menos tiempo con intensas lluvias y más épocas del año, más meses del año con ausencia de lluvias, sequías. Entonces, todo ese cambio del ciclo hidrológico, por supuesto, tiene sus efectos directos. Y sobre todo, estimado Franz, que lamentablemente no hemos hecho lo que deberíamos hacer, es decir, reconstruir los ecosistemas, reconstruir la infraestructura natural que nos permita hacer una siembra y cosecha del agua, con lo cual podríamos tener un poquito más de previsión, con lo cual podríamos reducir esos efectos del cambio climático. Ahora bien, tú has tocado el tema de la infraestructura de riego en el país se dice que no está preparada para los cambios climáticos y los fenómenos naturales producto de ello y sus repercusiones. ¿Qué pasa con la infraestructura de riego en el país? ¿Por qué
no se hace pues preveyendo estas situaciones? Porque ya vemos que es recurrente, no es la primera vez que tenemos estos problemas, ahora lo tenemos más agudos. Más o menos, Franz, entre el 26 y el 30% del número de agricultores, unidades productivas que tenemos en el país, tiene un sistema de riego y de alguna manera una infraestructura de agua que le permita regar con cierta previsibilidad. El 70% de la producción que tenemos en el Perú está a base de, con la esperanza de que llueva. Entonces, frente a eso, hay un déficit clamoroso de infraestructura de riego. Pero como señalaba, la infraestructura de riego no es suficiente si no tenemos una infraestructura natural. Es decir, esto que las cabeceras de cuenca, que son los colchones hídricos, ¿no es cierto?, la esponja hídrica donde se retiene el agua y por la cual los manantiales, los riachuelos, los bofedales van a tener mayor disponibilidad de agua para alimentar esa infraestructura de riego, está depredado, está deteriorado. Entonces, tenemos que hacer de la mano de infraestructura de riego, de la mano de acompañado con la infraestructura natural, la infraestructura verde que tenemos que reconstituir. Cientos de años han sido depredados por la pobreza que existe en el campo, han cortado los bosques, los bosquetes que habían en estas zonas, han puesto agricultura en donde no debería ponerse, etcétera. Pero todo eso se necesita de una actuación entre los tres niveles de gobierno, ¿no es cierto?, liderado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, comprometiendo a los gobiernos regionales y locales, y experiencias en el país, estimado Franz, hay experiencias muy exitosas. Puedo contarte de lo que está sucediendo ahora mismo en Cajamarca, lo que ha sucedido en el periodo anterior de los 4 años en La Libertad, de cómo han hecho inversiones importantes para hacer esto de siembra y cosecha del agua. Si tuviéramos que hacer una prioridad, estimado Franz, sobre qué prioridades podemos poner al agro, 1, 2, 3, hasta el 5. Prioridad 1, agua. Prioridad 2, agua. Prioridad 3, agua, querido Franz. Es decir, si le damos el recurso agua, le damos seguridad hídrica para producción de alimentos al productor, todo el resto se puede llevar de la mejor manera. Por supuesto que necesitamos también financiamiento, necesitamos mecanismos para reactivar, ¿no es cierto?, canales de transferencia tecnológica a nuestros hermanos productores, principalmente de la pequeña agricultura familiar. Necesitamos apoyar y fomentar la asociatividad, mejorar los mecanismos de acceso a los mercados, todo eso es importante. Pero sin agua, querido Franz, no hacemos nada. Hablando del agua, Federico, se dice que el Perú es un país que ocupa el 8º puesto en disponibilidad hídrica del mundo. Sin embargo, en un informe reciente del Banco Mundial, ¿no?, indica que la capacidad total de represas en el país es de 184 metros cúbicos. 184 metros cúbicos, muy por debajo de los 2.500 metros cúbicos por persona en América Latina. Fíjate el abismo, de 184 contra 2.500, pues estamos en nada, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos tan mal en el Perú? ¿Por qué somos tan incapaces de almacenar agua, que como tú muy bien dices, es fundamental pues para el desarrollo agrario? Claro que sí. En ese mismo informe que has señalado, estimado Franz, señala que en América Latina hay 3 países que tienen están en una situación de estrés hídrico. El más complicado en América es Chile, el segundo país es México y el tercer país es Perú. Es decir, somos un país que efectivamente producimos agua, pero en la capacidad de uso que tenemos de ese agua es bastante precario y limitado. Entonces, si solamente hacemos señalar lo siguiente, el 68%, bueno, 65 ya, 60% de la población vive en la franja del vertiente del Pacífico. Es decir, todos los que vivimos en las grandes ciudades, Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, es decir, Ica, todas estas ciudades importantes, los valles más productivos de nuestro país están en esta vertiente de la costa del Pacífico. Sin embargo,
ahí se produce solo el 2.2% del agua total de lo que producimos como país. El 97%, un poquito más del 97%, se produce en toda la vertiente del Atlántico, del Amazonas, ¿no es cierto? Y el 0.6% en la vertiente del Titicaca. Pero entonces, necesitamos de ese 2.2% ser muchísimo todavía más eficientes en el uso de ese agua. O sea, ni siquiera ese 2%, que ya es bastante limitado, tanto para el consumo humano como para la producción de alimentos, no se está usando bien. Muchas de esas aguas se van al Pacífico. Tenemos todavía sistemas de riego bastante precarios, ¿no es cierto? Entonces, ahí, estimado Franz, creo que este anuncio que al inicio tú has mencionado del presidente del Banco Central de Reserva debería de llamarnos la atención, debería de llamar la atención del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, estamos entrando a una situación de gravedad en términos de producción de alimentos y en términos de seguridad alimentaria. Si no hacemos de esto un llamado de atención, una articulación entre los tres niveles de gobierno, una articulación multisectorial para atender este problema, vamos a tener un escenario mucho más difícil en los próximos meses y en los próximos años, estimado Franz. ¿Hay algún tipo de programa proyectado, desarrollado por el Ministerio de Agricultura o por, no sé, por el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, para desarrollar proyectos para hacer reservorios de agua? ¿Existe eso? ¿O cómo es que se maneja el tema del almacenamiento de agua en el país? Tenemos a nivel del Estado un programa presupuestal, la 0042, precisamente para la infraestructura de riego. Este programa presupuestal la conforman los tres niveles de gobierno de cuánto le asignan a esto. Todavía tengo que decirte que es bastante limitado los recursos que se asignan. Pero no solamente limitados los recursos que se asignan, sino lamentablemente todavía en una interacción totalmente disperso. Por ejemplo, en el propio Ministerio de Desarrollo Agrario, estimado Franz, hay hasta 4 fuentes de financiamiento destinados a la infraestructura de riego. El más grande que tenemos cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Increíble. El más grande que tenemos es el PCI, después tienes el Fondo Sierra Azul, ¿no es cierto? Tienes agrorural, es decir, tienes programas que pretenden atender un problema, pero cuando van al terreno, cuando van a las regiones, cuando van a las provincias, a los distritos, están trabajando de manera desarticulada. No hay un deseo, no hay una cultura, mejor dicho, de articularse, por ejemplo, con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, de tal manera de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos que los pocos recursos que tengo podemos incrementar, sumar? Por eso decía que hay experiencias exitosas, querido Franz, que deberíamos de observar y replicar. Acabo de estar en Cajamarca, justamente en un evento del agua, en donde el director regional de Agricultura ha expuesto sus planes y tiene previsto para este primer año, terminado el 2023, construir más de 15,000 reservorios dedicados a la pequeña agricultura familiar. ¿15,000? Sí, en la región, en seis provincias. En 6 provincias. En 6 provincias. Ya, y su meta es mucho más para los siguientes años. Pero además, no solamente reservorios, sino también eso que estamos diciendo en la siembra del agua, es decir, cómo trabajar en las cabeceras de las microcuencas, haciendo la reforestación, haciendo las cochas. Las cochas lo que hace es permite la infiltración del agua para que estas venas que existen, venas hídricas que existen debajo de la tierra, comienzan a alimentar, los manantiales, los bofedales, los riachuelos, comienzan a ser mucho más, tener una mayor oferta del agua. Entonces, ¿y cómo lo está haciendo? Lo está haciendo en una articulación entre gobierno regional y las municipalidades. Las municipalidades con sus tractorcitos hacen los hoyos, viene el gobierno regional, pone la geomembrana, la mano de obra lo ponen los mismos usuarios. Entonces están logrando eso. O sea, ¿hay financiamiento para esos 15,000? Así es.
Así ¿Y en es. qué tiempo está previsto eso? En este año. O ¿En sea, este año? A diciembre de este año van a terminar Ya. con 15.000 reservorios, que todavía sigue siendo insuficiente. Hay que tener en cuenta Realmente que hay que Cajamarca, sacarse el sombrero por una claro, iniciativa, me parece exactamente. estupendo, ¿no? En este mismo gerente regional de Agricultura ha estado en el periodo anterior en La Libertad y en 4 años ha hecho igualmente 15.000 reservorios. En 4 años. En Cajamarca se ha propuesto hacer en el primer año 15.000, o sea, O sea 3 que años más. ya tiene experiencia. Ya tiene mucha experiencia. En esa modalidad. Exactamente. Bueno, necesitamos varios de esos en el país, ¿no? Necesitamos conocer esa experiencia. Hay que clonarlo. querido exactamente, hay que clonarlo. Nosotros, desde Propuesta Ciudadana, lo que hemos hecho es llevar autoridades de Ancash para ver la experiencia de La Libertad en el mes de abril y se han quedado fascinados. Han regresado a Ancash, gente del gobierno regional, gerentes del gobierno regional, alcaldes, han ido líderes de los productores. Oye, y Federico, han constituido la Mesa Regional del Agua en Ancash para replicar lo que han visto en La Libertad. Pues hay que llevarnos a ese señor a Huancavelica, Ica, porque Ica, Exactamente. los agroexportadores deberían invertir parte de sus ganancias en un proyecto de este tipo allá, porque se van a quedar sin agua en Ica. Exactamente. Yo creo que ahí, entre Ica y Huancavelica, debe haber un hermanamiento natural, de tal manera que las inversiones que hagan, lo que tú acabas de decir, todos los agroindustriales de Ica deben invertir y hacer alianzas con las poblaciones de las partes altas de Huancavelica, porque son ellos los que van a cuidar el agua y los que van a proveer del agua, pero a eso denominamos pagos por servicios ecosistémicos. O sea, claro, las poblaciones de la parte alta están brindando un servicio ecosistémico a la parte baja, pero entonces ahí tiene que haber una mayor articulación y una mayor diálogo y entendimiento entre estos diversos actores. Vamos a hacer una breve pausa, estimados oyentes y videntes de Perú 2030, ¿no? Y volvemos para seguir conversando sobre estos tan importantes e interesantes temas con Federico Tenorio. Volvemos. Ya retornamos con Perú 2030. Alto al trabajo infantil. Tomemos conciencia promoviendo la educación. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Todos los sábados de 6 a 7 de la mañana estaremos en contacto con usted a través de En Concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios conectados con las regiones del país, informando sobre el sector construcción civil en el Perú. En Concreto llega gracias al auspicio del CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. En Concreto, todos los sábados de 6 a 7 de la mañana por esta frecuencia. A través de nuestras redes sociales, Facebook del CONA, Facebook de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. También a través de la página web del CONA, www.conafobicer.com. Igualmente, a través del Facebook de RCR Perú o en la página web www.rcrperú.com. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer.
RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Muy bien, volvemos con Perú 2030. Esta vez estamos con el tema de la crisis agraria y la seguridad alimentaria en el país. Nuestro invitado es Federico Tenorio, exministro de Desarrollo Agrario y Riego. Estábamos conversando sobre un tema tan interesante que es el manejo del agua, ¿no? Que es un tema que tiene un impacto directo pues, en el sector agrario. Y estábamos señalando este estupendo proyecto de 15.000 reservorios, ¿no? Que se están proyectando para diciembre, no para el próximo año, hasta diciembre en el gobierno regional de Cajamarca, pero con una articulación, nos decía Federico, con las municipalidades. Y la pregunta es sobre el tema del riego tecnificado, o sea, teniendo estos reservorios, hay que multiplicar, ¿no? El uso del agua, y eso solamente es posible con el riego tecnificado. Y la pregunta es, pues, ¿qué cosa tenemos como proyecto de desarrollo de riego tecnificado en el Perú, en el sector agrario? Ahí, Franz, lo que tenemos es este fondo que se llama el Proyecto Subsectorial de Irrigación, el PSI. Tiene financiamiento para precisamente poner riego tecnificado a estas unidades productivas. Por eso digo que la desconexión es alarmante, estimado Franz. Si el PSI fuera un poquito más proactivo, podría ya estar en contacto con la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca o la Dirección Regional de Agricultura de la Libertad, para que estos reservorios, estas familias que ya cuentan con reservorio, pudieran tener su riego tecnificado. Esto le permitiría regar los pastos, regar cualquier cultivo que ellos tengan de manera mucho más eficiente y no seguir haciendo riego por gravedad como tradicionalmente se hace en nuestro país. ¿Y estos programas tienen tecnología propia o la importan? ¿Cuál es el procedimiento? Hay de todo, Franz. Hay, obviamente, buena parte de esta tecnología es importado, son estos accesorios que se compran, ¿no es cierto? Y se traen, pero no son caros. O sea, se pueden hacer accesorios de riego por aspersión, por ejemplo, mediante el uso de mangueras, y eso se puede ir trasladando. O sea, ni siquiera necesitan ser una infraestructura fija, sino los mismos martillos, los mismos accesorios se puede usar para una parcela, para dos parcelas, eso se puede ir trasladando. O sea, estamos hablando de una pequeña agricultura familiar, principalmente en zonas de la sierra, claro, o en estos valles interandinos, donde no es que son grandes extensiones. Una vez vi un video donde se mostraba cómo hacían riego tecnificado con botellas de plástico de las desechables, ¿no? Que me parecía una maravilla el ingenio para poder tener un cultivo mucho más tecnificado, que obviamente cuando es tecnificado la productividad aumenta, ¿no? Y evidentemente, Franz, yo creo que ahí lo que necesitamos es una relación también un poquito más estrecha entre las universidades, los institutos tecnológicos, con los productores para recrear esto que tú acabas de señalar, no solamente el uso de botellas descartables, botellas de plástico. O sea, todo esto puede servir en un contexto en donde el agua va a ser siempre más escaso, claro, en donde el agua va a ser un recurso muy importante, va a tener una situación de estrés hídrico de la cual vamos a vivir. Entonces necesitamos recrear diferentes tecnologías para hacer un uso óptimo de este escaso recurso. Claro, el problema del agua es un problema mundial, no solamente de Perú, pero en el Perú tenemos que avanzar. Ahora, tú has mencionado el tema de la agricultura familiar, ¿no? Pero hay que señalar, estimados amigos, de que la agricultura familiar es muy importante en el país. Ustedes deben saber que más del 80% de la canasta familiar en el Perú lo pone la agricultura
familiar. Lo que diariamente consumen los peruanos viene de la agricultura familiar en un porcentaje alto. Hay cerca de 4,5 millones de peruanos que viven, ¿no?, con la agricultura familiar, o sea, produciendo para el país. Entonces, la pregunta, Federico, es, bueno, ¿qué va a pasar con la agricultura familiar en el país con esta situación crítica de la agricultura? Está ya sucediendo, hay que estudiar, hay que analizar mucho más estas transformaciones que se están dando en el mundo rural. Cada vez menos los jóvenes están decididos a quedarse, ¿no es cierto?, en los terrenos de los padres, de los abuelos, porque asocian pues la agricultura familiar a la pobreza, con toda justa razón. Entonces salen a las ciudades a buscar oportunidades mejores, de empleo, etcétera. Pero yo creo que, y también están sucediendo otros casos importantes, Franz, que hay que señalarlo. Es decir, toda esta minería informal, minería ilegal, también está atrayendo a la fuerza de trabajo de los más jóvenes, de tal manera que la agricultura familiar cada vez más se está quedando en personas de mayor edad, ¿no es cierto? Y eso va a tener un problema muy serio. En segundo lugar, la falta del Estado, la falta de un mayor apoyo decidido de parte del Estado, también va a traer sus consecuencias. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, activar nuevos mecanismos de financiamiento. Es decir, hace 2 años había un fondo que se llamaba Fondo Mi Perú o Fondo Agroperú, que le permitía tener a Agrobanco un recurso para entregar créditos al 3%, 3.5% al año, que realmente es un crédito promocional, es un crédito que le puede permitir a la gente, ¿no es cierto?, tener recursos para recuperar su capacidad productiva, para comprar la semilla, para comprar un poco más renovar su hato ganadero, etcétera, de tal manera que la agricultura pueda dinamizarse de esa manera. Y en tercer lugar, ¿por qué no, Franz? Ya lo han comentado algunos especialistas, deberíamos de pensar en bonos de emergencia, porque realmente estamos viviendo una emergencia grave. Es decir, mucha de la gente de la pequeña agricultura familiar que tú has señalado, que está en el campo, prácticamente se han quedado sin semillas, han estado consumiendo lo poco que producían, y no solamente la inseguridad alimentaria se da en personas y familias que viven en las grandes ciudades, sino también ahora en las zonas rurales. La inseguridad alimentaria se está poniendo cada vez más aguda, querido Franz. Hablando sobre el tema de recursos para la agricultura familiar, el gobierno acaba de emitir un decreto legislativo con esto de la ley autoritativa que dio el Congreso para que el Ejecutivo pueda dar decretos legislativos, legislar sobre diversas materias. Ha sacado un decreto legislativo que ha aprobado ya el Consejo de Ministros, está publicado en el Diario El Peruano, para fortalecer el Fondo de Garantía para el Campo y el Seguro Agrario, FOGASA se llama según nos brinda la información, ¿no?, para brindar subvenciones agrarias hasta por 10 millones de soles, ¿no?, para enfrentar estos problemas climatológicos que eso nos van a venir. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que esto realmente es lo adecuado, es lo suficiente, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, como medida es adecuado, pero como monto es bien insuficiente, estimado Franz, porque el fondo de garantía para pagar los seguros ante adversidades climatológicas ya tiene en promedio casi 70 millones de soles como presupuesto al año. O sea, lo que le están haciendo es agregarle 10 millones más a ese monto. Que no es casi nada. Que lo que en buena cuenta, si un productor pierde todo por efectos de una helada o por efectos de una sequía, le devuelven aproximadamente 750 soles por hectárea. Eso es un poquito de recursos, pero un productor no invierte pues 700 soles, invierte mucho más, por ejemplo... Es una gota en el desierto. Claro, es una hectárea de papa, la inversión es muchísimo más que 700 soles, pero aparte de eso, querido Franz,
todo el mecanismo para hacer para acogerse a ese seguro, no te imaginas, es tan difícil, tan complicado, porque tiene que tramitología otra vez hacer una intervención desde el gobierno central, con el gobierno regional, con las agencias agrarias. Entonces tienen que actuar de manera sincronizada para acogerse a ese fondo. Yo creo que deberíamos de pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas, deberíamos de pedirle a nuestra ministra de Desarrollo Agrario a que haga gestiones mucho más fuertes. O sea, en el pasado este fondo Agroperú tenía más de 800 millones de soles para prestar a la pequeña agricultura familiar a estas tasas tan promocionales. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo más o menos similar o superior a lo que se hizo ya en el pasado. O sea, no creo que con 10 millones de soles vamos a hacer una reversión a la situación, y la situación en que vive nuestro país es muchísimo más grande que eso, ¿no? Volviendo al tema de la agricultura familiar, tú sabes, Federico, que hay pues una legislación, hay una ley de agricultura familiar, tiene un plan nacional de desarrollo de la agricultura familiar. O sea, no podemos quejarnos, ¿no?, de la parte legal y sus avances, y también de la parte de planificación. Pero sin embargo parece que no diera resultados deseados. Según tu experiencia en el ministerio, ¿qué cosa más habría que hacer para que potenciar, ¿no?, darle la atención debida a la agricultura familiar, en tanto tiene que ver directamente con la seguridad alimentaria del país? En primer lugar, Franz, yo creo que el Ministerio de Desarrollo Agrario podría, de los pocos recursos que tiene, ser mucho más eficiente en su inversión y en el gasto. Es decir, es incomprensible cómo el PCI, que es el programa más grande del ministerio, todos los años termine en 30, 35, 40% de ejecución presupuestal. Eso es inadmisible. Yo creo que ahí hay que hacer los ajustes necesarios, ver qué es lo que está faltando, qué es lo que está fallando, porque es que teniendo recursos no se invierte precisamente. ¿Tú crees que hay un problema de centralismo? ¿Por qué no? Sin duda. Eso se centraliza, esos recursos, Franz, y los gobiernos regionales operen pues esos programas. Exactamente. En lugar que lo haga Lima, que es incapaz de poder ser efectivo teniendo los recursos necesarios. Entonces, creo que el ejemplo que estamos dando de La Libertad antes y ahora de Cajamarca es muy buen ejemplo para replicar de cómo se puede hacer una articulación entre los tres niveles de gobierno. De tal manera, claro, lo que sucede es que el PCI, por todo este mecanismo engorroso que tiene de aprobación de proyectos, desde el perfil que presentan, el expediente técnico, que pasa por todos estos filtros, ¿no es cierto?, hasta finalmente ser aprobado y ser llevado a ejecución, ya sea por administración directa o ya sea por lanzar un concurso público. Entonces lleva pues su tiempo. Entonces yo creo que si ya estamos viendo gobiernos regionales como la que estamos observando son eficientes, oye, hay que simplemente decir, bueno, me junto con el eficiente y viabilizo. Agarro pues del paquete de presupuesto que me dan, pues el gobierno debe distribuir a cada gobierno regional, y el PCI pues sea una agencia de supervisión, de asesoría, de apoyo técnico, nada más. Entonces, ¿pero qué tiene que ejecutar? Creo que hay que ponerle mucha lupa, por ejemplo, a todos estos programas presupuestales que tienen Ministerio de Desarrollo Agrario, de tal manera de ponerles presión a los directores, a los jefes de estos proyectos y de estos programas para hacer una ejecución adecuada, oportuna, y atender a la pequeña agricultura familiar. Y en segundo lugar, Franz, creo que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en muchas regiones de nuestro país tienen recursos de canon. Esos recursos de canon es un recurso estratégico, estimado Franz, que debe orientarse a proyectos estratégicos como la siembra y cosecha del agua. Claro. Es decir, tener acuerdos, ¿no es cierto?, acuerdos prácticos, regionales, locales, para decir, señores, un porcentaje, el 10%, el 20% de este canon se va directamente a siembra y cosecha del agua. Por supuesto, en una acción, otra vez repito,
interactuar entre los tres niveles de gobierno de tal manera que las inversiones sean eficientes y sean oportunos y ahí donde se necesita. Ya estamos al final del programa, Federico, fíjate, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Hay varios temas que se nos están quedando, como se dice, en el tintero, ¿no? Vamos a la parte final ya. Tú, a partir de la experiencia que has desarrollado como ministro en el Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Le cambiaron el nombre, era el Ministerio de Agricultura, y el tema de desarrollo agrario era justamente porque se supone, ¿no?, debía dar impulso, ¿no?, al agro del país, sobre todo a la pequeña agricultura, que era uno de los temas que se discutió cuando se hizo el cambio del nombre. ¿Tú qué recomendarías? ¿Cuál sería, digamos, a partir de tu experiencia y a partir de esta situación crítica que vive el país, ¿no? Suponiendo que de repente Dina Boluarte dice, bueno, pues no funciona muy bien la agricultura en el país, vamos a nombrar nuevamente ministro de Agricultura a Federico Tenorio, ¿no? Y tú, obviamente, con tu experiencia y conocimiento, en el supuesto que asumirías el ministerio, ¿cuáles serían tus primeras medidas, ¿no?, qué darías, ¿no?, frente a la situación actual y lo que se nos avecina con el niño global? Franz, te la puse difícil. Bueno, a ver, mira, yo creo que hace falta una voluntad política desde los más altos niveles de gobierno. Es decir, en el gobierno de Castillo declarativamente se lanzó esta famosa segunda reforma agraria en el país. Todo lo que se lanzó ahí eran lo que ya existía en el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero había un aspecto que creo que habría que rescatar y se señaló este Consejo Interministerial de Desarrollo Agrario y Rural. Que nunca funcionó. Que nunca funcionó, nunca se instaló. Lamentablemente el presidente estaba muy ocupado en otras cosas y nunca le dio viabilidad a esto. Eso es sumamente importante, Franz. Creo que ahí se debería de trabajar en un consejo multisectorial para ver el agro así como de manera integral. De manera integral. Y dos, hacer esto que estoy volviendo a señalar, alianzas entre los tres niveles de gobierno, pero también alianzas público-privados. El sector privado, y sobre todo hay sectores de ONGs, hay sectores privados que están haciendo muy buenas experiencias en desarrollo agrario y sobre todo en tecnología agraria. Los CITES pueden ayudar mucho a esto, las universidades pueden ayudar mucho a esto. Es decir, esto no es solamente un problema a afrontar por una persona, por un ministro o por un ministerio. Esto es un asunto multisectorial, un asunto de voluntades. Yo creo que aquí lo que falta es liderazgo y voluntad política. Bueno, muchas gracias, Federico, por estar en Perú 2030. Ha sido muy interesante la charla que hemos sostenido y creo que ilustra muy bien lo que está pasando en el país y lo que hay que hacer. Y antes de terminar, nosotros queremos congratular a la Premio Nobel de la Paz. Esta vez le tocó a una activista iraní, es Narges Mohammadi, ¿no?, que es la fundadora en su país del movimiento Mujer, Vida y Libertad, tras la muerte de Masha Jina Amin, y que cumple este Premio Nobel de la Paz, una joven, 10 años de cárcel por ser defensora de los derechos y libertades de la mujer en Irán. Muy bien, con esto terminamos, estimados amigos, y nos vemos el próximo sábado con Perú 2030 a las 10 de la mañana. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.